Vamos a pasar a la palabra del Señor. En el libro de Marcos, en el capítulo 7, verso 31 al 37. Amén. Este evangelio, mientras lo busca ahí el hermano y graba ahí por favor el sermón, ¿ya? Este evangelio de Marcos es una teología biológica de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que cada evangelio, Mateo, Juan, Lucas y Marcos, cada uno escribió según su propia perspectiva, cómo él veía las acciones de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Y Marcos en particular hace una teología biológica de él. Lo que quiere decir es que Marcos no tenía la intención de escribir una historia detallada o cronológica de la vida y ministerio del Señor Jesucristo. No era esa la idea, ¿ya? Sino que Marcos seleccionó algunos eventos claves con el propósito de presentar a Cristo como el Rey que se viene a ser siervo y dar su vida por rescate de muchos. ¿Ok? Es por eso que Marcos pasa de la niñez, ¿cierto?, a la adultez. Él no se queda pegado un poco en las cosas de niño ni en la juventud, sino que él pasa del nacimiento de Cristo, los primeros capítulos, hasta cuando ya estaba iniciando o realizando su ministerio. ¿Ya? Entonces vamos a leer el capítulo 7 del libro de Marcos, del 31 al 37 en el nombre del Señor. Amén. Dice así: volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera las manos encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Éfata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y le mandó que no le dijeren a nadie. Pero cuando más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban, diciendo: bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. El título de este sermón en esta tarde es: todo lo ha hecho bien. Hablando particularmente de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Luego, como dice ahí en los primeros versículos, luego de estar un tiempo el Señor en la región de Judea, donde estaba Jerusalén, el templo, ya, donde pocos días después iba a ser crucificado en la cruz del Calvario. Esto lo describe en el capítulo número 10 del mismo el libro, ¿ya? Pero unos versos más adelante, en el versículo número 24, Jesús dice que pasó por Galilea, en el 7:24, y que el Señor salió de ese territorio para encontrarse actualmente en la región que hoy día conocemos como el Líbano, en esa región, ¿ya? Es decir, él pasó de un territorio gentil, no judío, en ese contexto que ocurre el encuentro con la mujer sirofenicia, en el verso número 24 del mismo capítulo 7. Y el milagro que estaremos hablando hoy día se encuentra en este evangelio. Y vamos a dividir esta historia en algunas escenas, ¿ya? Para ir contextualizando y entendiendo lo que el Señor hoy día nos quiere entregar. En el verso 31, en nuestras Biblias normalmente trae un juego de mapas atrás, ¿cierto? No lo busque ahora, ¿ya? Pero regularmente en nuestras Biblias, Reina Valera, traen un mapa, ¿ya?
Y que Marco está describiendo es que ese recorrido que el Señor hizo desde Judea hasta el Líbano, donde está ocurriendo esta sanación de este sordo mudo, ¿ya? Entonces, él se encontraba a unos 30 kilómetros de la región de Tiro, ¿ya? Es decir, que el Señor y sus discípulos se internaron todavía más en esta región que no era judía, era una región gentil, ¿ya? Desde Sidón regresaron al mar de Galilea, pero Marcos dice que en vez de entrar a la tierra de Israel, el Señor decide bordear el mar de Galilea y llegar hasta Decápolis. No entra nuevamente a Israel, sino que bordea la región para ir directamente a la región o a la ciudad de Decápolis. Y esta ciudad era un grupo, era como una gran metrópolis donde dentro de esa Decápolis había muchas mini ciudades, ¿ya? Y que esta ciudad Decápolis en su apogeo máximo llegó a ser baluarte de la cultura greco-romana, ¿ya? O sea, tenían una influencia muy grande y su cultura era muy exquisita con respecto a los griegos y a los romanos, ¿ya? Y este recorrido que hizo Jesús desde Judeas, bordeando el mar de Galilea para llegar a Decápolis, tenía aproximadamente una distancia de 120 kilómetros. O sea, como de aquí, ¿a dónde podría ser? No, a la costa son 100 kilómetros. De aquí a un poquito más de San Fernando. Ese era el recorrido que hizo Jesús. Y recordar, queridos hermanos, que los caminos en ese tiempo no eran los mismos caminos que teníamos hoy día. Es decir, esa trayectoria de Judea hasta la ciudad de Decápolis, Jesucristo y sus discípulos lo hicieron a pie, por montañas, por caminos de tierra pedregosos, y los historiadores dicen que podría haber durado aproximadamente entre 2 a 3 meses ese viaje. ¿Ya? No lo sabemos con certeza, ¿cierto? ¿Qué es lo que hizo el Señor durante ese tiempo? Porque Marcos no lo dice. ¿Qué hizo Jesús en ese tiempo, en esos 2 o 3 meses que le costó transitar desde Judea hasta Decápolis? Pero podemos deducir que estaba entrenando a los apóstoles para la labor que iban más adelante a llevar después que Jesucristo hubiera resucitado. Amén. Esta fue una especie de seminario intensivo, ¿ya? Para este grupo de hombres que iban a tener sobre sus hombros la responsabilidad de establecer la iglesia en la tierra. De manera que en este contexto y en la ciudad de Decápolis es donde ocurre este milagro que encontramos en los versos 32 al 35, y esta es la segunda escena. La primera escena es el transcurso que el Señor hizo desde Judea hasta Decápolis, donde entrenó a sus discípulos, y ahora pasamos a la segunda escena. ¿Cuál escena? La del milagro en sí. ¿Y qué es lo que quiso Marcos revelarnos a nosotros a través de este milagro? Más allá de lo que podemos leer, ¿cierto? Que él sanó sus ojos, sus oídos, ¿cierto? Y la persona pudo hablar de corrido. En este milagro nos revela el poder, la sabiduría y la compasión que tiene nuestro Señor Jesucristo. Amén. Otra cosa importante, recordad que este milagro que hemos leído a continuación es un milagro exclusivo del libro de Marcos. No sale en ninguno de los
otros 3 evangelios. Este relato es exclusivo del libro de Marcos. Y en paralelo, el Evangelio de Mateo dice que en esta ocasión grandes multitudes venían a él, trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos y muchos enfermos, y los pusieron a los pies y él los sanó. Pero por alguna razón Marco quiso destacar únicamente este milagro. En los otros evangelios dice que venían muchos y traían muchos enfermos, cojos, enfermos, lisiados a las plantas del Señor, y él los sanaba. Pero en esta ocasión Marco se centró y lo desarrolló en un enfermo en particular. Y el versículo 32 dice así: y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. El texto que a continuación leí no menciona la relación de las personas que trajeron a este enfermo ni por qué tenían que llevarlo a Jesús. Recuerden ese paralítico que dice que los amigos, ¿cierto? Porque estaba llena la casa, y dice que los amigos llevaron al paralítico y lo introdujeron por el techo. Dice que eran los amigos, pero en este contexto, los que llevaron a este enfermo no dice qué relación tenían con el enfermo, ni por qué tenían que llevarlo a Jesús. Pero ellos hicieron con este hombre enfermo exactamente lo que ellos debían hacer. Y mis hermanos, acá tenemos una lección que debemos nosotros aprender. ¿Y cuál es esta lección? Que no hay nada más importante que nosotros podamos hacer por las personas que amamos que traerlos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Si usted ama a alguien, quiere ser un pariente, un amigo, un vecino, si usted realmente lo ama, no hay nada más importante ni nada más que refleje el amor por esa persona que usted lo traiga a las plantas del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos nada más precioso ni nada más valioso que dar a las personas que amamos que solo llevarlos a Cristo. Eso es lo más hermoso que usted y yo tenemos. Lo más importante que usted y yo tenemos. Y si amamos a alguien, debemos compartir eso con los que amamos. Y la pregunta que podríamos hoy día hacernos: ¿y cómo hacemos eso en el día de hoy? ¿Cómo respondemos a esta pregunta? Porque Jesús no está físicamente con nosotros. O sea, ¿cómo vamos a llevar? Porque en ese tiempo dice que lo llevaban a Jesús. Hoy día Jesús no está con nosotros. Hoy día el que está con nosotros es su Espíritu. Pero ¿cómo hoy día nosotros llevamos igualmente a los seres queridos al encuentro con nuestro Señor Jesucristo? Bueno, a través de la predicación del Evangelio. No hay otra forma, hermano, de predicarles el Evangelio, de anunciarles las buenas nuevas, de decirle que usted y yo conocemos a un Dios de amor, y que fue tanto su amor que envió a su Hijo a encarnarse para morir por su vida y mi vida. Porque solo a través del Evangelio es que las personas van a llegar a conocer al Señor. No hay otra forma, hermano. Es allí, a través del Evangelio, es donde Dios se revela a las personas. Y en 2 Corintios 4:4 dice así. A ver si lo puede poner ahí. 2 Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos
para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, la gente sin Cristo tiene su entendimiento entenebrecido. No puede acercarse a la verdad. Entonces, la única forma de que las personas se acerquen a la verdadera verdad, porque hoy día hay muchas verdades, pero nosotros sabemos que el evangelio, ¿quién es el centro del evangelio? Cristo. Y Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, el evangelio tiene como propósito central enunciar y mostrar a Cristo. ¿A quiénes? A quienes que como un día, igual que nosotros, estábamos cegados espiritualmente. Y que alguien nos habló de este evangelio y esa gracia, como hemos aprendido anteriormente, esa gracia preconcebida, Dios por un momento nos abre nuestro espíritu y podemos decidir entre seguir a Cristo o seguir en mi condición humana y pecaminosa. Este hombre de este relato dice que era sordo y por encima y más encima hablaba con dificultad. Y la palabra que marca aquí Marco es bien extraña. De hecho, esta palabra solamente aparece 2 veces en toda la Biblia. En este pasaje, que ya lo vamos a comentar, y en Isaías 35, que también lo vamos a ver. Pero primero debemos notar lo que Jesús hace con este hombre. Dice en el verso 33 que primero se lo lleva aparte, lejos de la multitud, para poder tratar con él de una forma más íntima, más personal, y para evitar de esta forma que él fuera expuesto frente a la multitud como una especie de espectáculo. Y podemos ver que es distinto lo que hoy día los hombres hacen. Quieren que lo que supuestamente hacen lo vea todo el mundo. Y cuando vemos en la Escritura, Jesús no quiso hacer un espectáculo con este hombre, sino que lo llevó aparte. ¿Y qué quería mostrarle Jesús en particular a esta persona que estaba enferma? Jesús quiere que este hombre sepa que le importa, que no es una cara más entre cientos de caras. Este hombre estaba acostumbrado a ser marginado por su condición. Los judíos veían a los sordos como personas que estaban bajo maldición de Dios. Imagínense el trauma que tenía este hombre con sus propios hermanos. Y sin bastar de que los judíos pensaban de que este hombre estaba en maldición de Dios, los gentiles no era mejor. ¿Por qué? Porque los gentiles se burlaban, lo maltrataban, lo marginaban. Pero el Señor, cuando lo vio y se lo trajeron, le dio la importancia como ser humano. El Señor se lo llevó aparte y le dirige hacia este hombre toda su atención. Y cuando ya están solos, Jesús hace algo bien extraño, hermano. Dice que introduce sus dedos en los oídos del hombre, ¿cierto? Luego escupe, toca su lengua y levanta los ojos al cielo. Esto es lo que hace el Señor. Extraño. La pregunta es, ¿qué es lo que el Señor está haciendo aquí con estas acciones que Él hizo con esta persona que estaba enferma? En este evangelio, y Marco lo resalta,
Y podemos ver al Señor realizando milagros extraordinarios, sin ni muchas, tantas parafernalias. Es sorprendente con la sencillez que hace las cosas nuestro Señor. En una ocasión se despierta en la barca en medio de una horrible tempestad y tranquilamente le dice al viento, calla, enmudece, como si fuera la cosa más natural del mundo. Y en el segundo, en el instante, el viento se calma y el mar se sosiega por completo. O sea, no hay nada de extraordinario. Solamente le dio órdenes. ¿Sabe por qué? Porque el Señor no necesita hacer ningún conjuro al estilo Harry Potter. No necesita hacer ninguna cosa fuera de lo cotidiano, de lo extranatural. Él no necesita hacer ninguna señales con las manos. Él solamente dice, sé sano y se acabó. Pero, ¿por qué hizo estas cosas con este hombre? Que le metió el dedo en los oídos, escupió y le mojó, ¿cierto?, la lengua y luego miró hacia el cielo. Porque este hombre operaba en forma diferente. ¿Y por qué? Porque recuerden que este hombre era sordo, mudo. Y Jesús estaba tratando de comunicarse con él. ¿Cómo se comunica una persona con un sordo mudo? Con señales. Entonces Jesús sabía que esa era la forma de decirle a este hombre lo que él estaba haciendo. Porque si le hablaba no le iba a escuchar. Hermanos, y es increíble, es hermoso ver cómo nuestro Señor está tratando de introducirse en el mundo de este hombre. En el mundo de los sordos mudos. En ese mundo de silencio. Para poder explicarle lo que él está a punto de realizar en su vida. Primero introduce sus dedos en sus oídos y luego los retira. Probablemente para hacerle saber que él está a punto de quitar el bloqueo que le impide escuchar. Porque pues, una de las señas cuando uno normal, que no tiene esta enfermedad, uno dice que le duele el oído, ¿qué hace? ¿Cierto? Hace así. Entonces Jesús introdujo los dedos sobre este hombre sordo mudo para decirle que él iba a sacar el bloqueo que tenía él en sus oídos. Luego escupe y toca su lengua para decirle que también quitará el bloqueo que le impide hablar con claridad. Y finalmente el Señor mira hacia arriba, hacia el cielo, para hacerle saber a este hombre que el poder para sanarlo solo puede venir de parte de Dios. Entonces, con estas señales, el hombre sordo mudo entendía lo que Cristo estaba por hacerle a él. En otras palabras, Jesús no está limitado a sanarlo. Jesús le está mostrando su compasión a un nivel mucho más profundo y al mismo tiempo le está dando la información que él necesita para que pueda depositar su fe en Dios. Queridos hermanos, y en este sentido no podemos dejar de ver el contraste tan marcado entre la forma hasta cierto punto brusca como Jesús trató a la mujer sirofenicia, unos versículos más adelante. Y podemos ver el contraste, cómo trató a la mujer sirofenicia y cómo trató a este hombre. Mire,
¿Cómo podemos explicar esta diferencia? Y volvamos a Marcos nuevamente, en el texto que hemos visto. 24. Marcos 7, 24 dice, levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Pero una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que ya se fuera a su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondiendo ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en cama. Queridos hermanos, podemos ver que a esta mujer la trata de forma diferente como trata a este hombre en esta historia que estamos contando hoy día. ¿Y por qué la diferencia? ¿Acaso Cristo hace diferencias? Y la respuesta es muy sencillo, queridos hermanos. ¿Por qué Dios hace esta diferencia entre la mujer sirofenicia y este hombre que era sordo mudo? Y es muy sencillo, porque el Señor sabe cómo trata a cada uno y lo que cada uno necesita en cada momento. Tan simple como eso. Para lo que uno es brusquedad, no es otra cosa que estímulo para que aumentar su fe. Pero el Señor nos conoce y Él sabe que lo que funciona para uno no es lo mismo que funciona para otros. Queridos hermanos, evitemos caer en la trampa de comparar las formas como Dios trata a otros hermanos con la forma que Dios trata con nosotros. No comparemos. Dios no tiene favoritos. ¿Y por qué trata de esa forma? Porque Él tiene un trato personal con cada uno de nosotros. Hechos 12. Podemos ver cuando Santiago y Pedro estaban presos. La iglesia estaba orando. Y en ese mismo día matan a Santiago y liberan a Pedro. Usted se preguntará, ¿por qué mataron a uno y liberaron a otro? ¿Por qué Santiago no y Pedro sí? No lo podemos saber. Solo podemos saber que Dios no nos trata como clones. Él nos conoce y sabe exactamente lo que cada uno necesita en el momento preciso. En esta historia, queridos hermanos, vamos a ver una de las partes más extrañas que Él va a hacer. El Señor le dice en lengua aramea, efata, ¿cierto? Que significa ábrete. E inmediatamente sus oídos fueron abiertos y el impedimento del habla desapareció por completo. El verso 35 que hemos leído, que su lengua se liberó como es libertado a alguien de la cárcel. Ese fue la imagen, ese fue el sentido. Como que alguien cuando es liberado de la cárcel, ese es el sentido de la liberación que tuvo este hombre, su lengua. Pero antes de dar la orden para que este hombre fuera sano, Marcos nos dice que Jesús suspiró profundamente. O como dice la Reina Valera en el verso 34, dice, y levantando los ojos al cielo, gimió. En otras traducciones dice, suspiró profundamente. Y la idea que expresa esta palabra es de una profunda carga emocional de nuestro Señor Jesucristo frente a la condición de este hombre. La inmensa carga
carga que el Señor pudo sentir que llevaba este hombre con esa enfermedad. El texto no lo dice, pero es muy probable que el Señor esté revelando que la profunda tristeza que le produce ver el daño del pecado ha provocado en este mundo, ese hombre había sido dañado toda su vida, y aunque el sordo no puede escuchar su suspiro, seguramente pudo darse cuenta que la expresión de su cara, el dolor tan intenso que Jesús estaba sintiendo por él, Jesús le estaba sabiendo saber a este hombre sordo que él se identificaba plenamente con su dolor, con su sufrimiento que había tenido o estaba experimentando toda su vida. Mis hermanos, debemos orar para que el Señor nos ayude a desarrollar un corazón compasivo como Él lo tuvo. Dice que Él miraba a la multitud y tenía compasión. Se identificaba porque Él sabía dónde iban. Eran ovejas sin pastor. Iban directo al matadero. Y Jesús tuvo compasión de ellos. Mis hermanos, yo he estado muy amonestado en estos días preparando este sermón. Porque nosotros no solemos salir de nuestra zona de comodidad para poder tratar a aquellos que casi nadie quiere tratar. Los marginados, los que están ahí. Incluso hoy día la sociedad le pone mayor importancia a un perrito que está botado en la calle que a un ser humano que está botado en la calle. Hermano, y de paso voy a dar gracias al Señor por los hermanos de nuestra iglesia que han dispuesto sus talentos para compartirlos con personas necesitadas. Y hablo específicamente del ministerio Pozo de Jacob. Y que nosotros como iglesia somos parte. Doy gracias al Señor por estos hermanos, por la compasión que han mostrado para que otros puedan recibir una atención profesional y gratuita. Debemos agradecer al Señor por los hermanos que Dios tiene en este lugar. Orar por ellos. Y que nosotros a lo mejor no tenemos un servicio, a lo mejor un oficio, una profesión, a lo mejor para entregar, pero eso no nos quita de tener un corazón compasivo, de estar ahí por los necesitados, por aquellos que no tienen ninguna ayuda. Mis hermanos, el Señor no vino al mundo como un sanador profesional, Jesús vino al mundo como un salvador. Uno que decidió identificarse plenamente con aquellos que vino a salvar al punto de estar dispuesto a pagar un alto precio por sus vidas. Vamos a leer Isaías capítulo 35, 1 y 2. Isaías comienza y dice: se alegrarán el desierto y la soledad. Dios había dicho en el 34: yo voy a convertir a Israel en una morada de chacales, en un desierto. Y ahora está diciendo en Isaías 35, 1 o 2, mis hermanos, que Él va a convertir esa sequedad en algo bueno. Mis hermanos, ¿dónde estaba Jesús una semana antes? En el territorio que hoy se conoce como el Líbano, en el territorio donde el Señor a través de Isaías había condenado que iba a convertir ese territorio en chacal, en algo desierto. Y en Isaías 35, en el verso 3 y 4, hermano Justin, por favor, dice: florecerá profundamente y también se alegrará y cantará. 35, 4. He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá
Dios salvará. Por un lado, Isaías parece estar trayendo una palabra de ánimo y consuelo. No tengan temor, Dios mismo vendrá y los salvará. Pero al mismo tiempo dice que Él viene con retribución y pago. La traducción de la Biblia en las Américas dice que Dios viene con venganza. Retribución lo traduce como venganza. La pregunta es, ¿cómo puede ser que en un mismo texto se prometan dos cosas que parecen contradictorias? Primero les dice que los va a condenar, ¿cierto? En los versos 1 al 3, y después en el 4 dice que los va a bendecir, los va a restaurar. Ahí sí. Pero en el caso de nosotros, Jesús fue castigado. Dice que nuestros pecados no quedarán sin castigo. Dios no puede pasar por alto nuestro pecado. Ahí está el juicio de los primeros versos. Dios traerá castigo. Pero nosotros, los que somos hijos de Dios, ¿cierto? Sabemos que el castigo alguien se lo adjudicó por nosotros. Entonces, en vez de castigo, nosotros vamos a ser bendecidos por Dios. ¿Por qué? Porque Él, Cristo, asumirá la retribución que nuestros pecados merecen. Seguimos leyendo Isaías, los versos 5 y 6, hermano Justin, por favor. Mire. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. ¿Le recuerda? Esto está en Isaías y estamos viendo lo que Jesús hizo en Marcos. Y los oídos de los sordos se abrirán. Verso 6. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Con respecto al verso 6, la palabra griega de la versión Septuaginta es la misma palabra inusual que aparece en el Evangelio de Marcos. De manera que esta historia de la sanación del sordo señala a Jesús como el Salvador que fue prometido. ¿Dónde? En Isaías 35. Que alguien vendría y nos traería retribución y que llevaría nuestros pecados. Lo que está hablando Isaías 35. Y que viene a salvar a su pueblo de sus pecados asumiendo nuestra culpa en la cruz del Calvario. Este milagro de sanidad, en cierto modo, es una representación de la obra redentora de Cristo. Él vino a abrir nuestros oídos, que antes estaban cerrados del Evangelio. Antes no escuchábamos. No sé si alguno de los que está aquí a lo mejor veía a los predicadores en las calles, porque sus oídos estaban cerrados. Y Él también vino a soltar nuestras lenguas para que podamos alabar a nuestro Dios. Si hoy día nos reunimos para cantar y alabar al Señor es porque Él soltó nuestra lengua, para que podamos alabarle en espíritu y en verdad. Este hombre que fue sanado no tuvo que someterse a una terapia para aprender a hablar. Años sin hablar, y Cristo le suelta la lengua y comienza a hablar claramente. El milagro del Señor fue instantáneo y completo, como un día lo hablamos con Ángel. Cuando Dios sana, hermano. No hay un proceso. Cuando Dios hace un milagro, lo hace ahora y ya, completo, perfecto. Recuerda el título de este sermón: Él todo lo hace bien. Las palabras que salieron de los labios de Jesús fueron suficientes para que el sordo pudiera oír y para que este hombre pudiera hablar. Fueron suficientes.
Y para ir terminando, en el verso 36 dice, y les mandó que no dijesen nadie. ¿A quién? A los que estaban ahí y al sordo mudo, que ya ahora podía oír y hablar. Y Jesús le ordenó que a nadie se lo dijeran. Hermanos, tratemos de ponernos en un momento en el lugar de este hombre. Si usted recibe un milagro y le dicen, no digas a nadie, ¿usted qué va a hacer? Lo contrario. Usted va a anunciar. Dios hizo un milagro. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios le dijo explícitamente a este hombre que no hablara? ¿Y sabe por qué? Porque la historia que a lo mejor el hombre iba a contar iba a ser incompleta. ¿Por qué? Porque todavía era necesario que el Cristo padeciese, fuera vituperiado, engañado, entregado, crucificado, muerto y resucitado. Jesús a estos hombres le decía, no hablen, y ellos hablaban. A nosotros que tenemos, ¿por qué le decía que no hablaban? Porque no estaba la historia completa. Hoy nosotros tenemos la historia completa. Y el Señor nos dice, id por todo el mundo y predicar el Evangelio, la historia completa. Pero estos hombres Jesús les mandó a que no hablasen y hablaban, y nosotros el Señor nos manda que hablemos y no hablamos. ¿Qué pasa, hermano? A nosotros nos dijo, ir y predicar el Evangelio. Nos dice, vayan y hablen. ¿Por qué? Porque ya tenemos la historia completa. Dios tenga misericordia de nosotros. Este hombre en Decápolis, incluyendo el sordo que fue sanado, debieron tomar en serio el mandamiento de Jesús y no decirle nada a nadie de lo que había ocurrido. Pero era imposible que la gente tuviera una idea correcta de la verdadera identidad de Jesús hasta después de su muerte y resurrección. ¿Por qué? Porque si contaban la historia en ese momento, para los hombres era un sanador más, era un profeta más. Para nosotros no fue un profeta más, no fue un sanador más. Para nosotros, como dijo Pablo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y nosotros lo sabemos porque ya conocemos toda la historia. Pero estos hombres no la conocían. El evangelio completo que ahora podemos proclamar a todo el mundo, en todo lugar, no olvidemos que así como el Señor prohibió a estos hombres que hablaran a otros acerca de Él a nosotros nos manda todo lo contrario. Pablo en 1 Corintios 1:21 dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Nadie podrá ser salvo a menos que escuche el mensaje del Evangelio del Señor. Spurgeon, Carlos Spurgeon, que se le denomina el príncipe de los predicadores, él dijo una vez, debemos predicar. Y aunque nadie se convierta, debemos seguir predicando, porque la labor de la iglesia es predicar, y la labor de convertir a los pecadores es la labor de Dios, no de la iglesia. Nuestra labor es anunciar, predicar las buenas nuevas. Amén. Él todo lo hace bien. Hermanos, y esto es algo que nosotros debemos escuchar una y otra vez, sobre todo cuando estamos en medio de situaciones que parecen tener ninguna explicación. Señor, yo no entiendo qué es lo que estás haciendo en mi vida, pero hay algo que yo sé con toda certeza, y es que todo tú lo haces bien. Debemos recordarle a nuestra alma y a nuestro espíritu que el Dios que servimos todo lo hace bien.
Y en los momentos más difíciles que estemos pasando, debemos recordarle y decirle a nuestro espíritu: mi Dios todo lo hace bien. Aleluya. Cuando Jesús calmaba el mar en tempestad, el mar se ponía como un espejo. Cuando Jesús sanaba a los enfermos, quedaban completamente sanos. Y cuando dio su vida en la cruz, Él compró para nosotros una salvación perfecta, que disfrutamos y disfrutaremos por los siglos de los siglos, hermano. Jesús nunca ha hecho ni hará ninguna cosa a media, ninguna obra mediocre. Mis hermanos, todo lo que Él hace, lo hace bien. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde, que traiga consuelo en nuestro corazón. Amén. Hay un lenguaje de la fe, y es saber que a pesar de lo que estemos pasando o viviendo, Dios hace bien todas las cosas. Yo no entiendo, Señor, lo que estoy viviendo esto, o por qué me pasó esta situación, o qué estás haciendo en mi vida, pero yo sé que todo lo haces bien. ¿Sabe por qué? Porque si Él entregó a su propio Hijo a morir por mí en la cruz del Calvario, cuando yo era un enemigo de Él, ¿acaso es posible que en algún momento te olvides de mí y dejes de obrar a mi favor? ¿Acaso Dios se va a olvidar de nosotros? Recordemos, queridos hermanos, sobre todo cuando estemos en medio de circunstancias muy complicadas y confusas, que Él tiene información que usted y yo no tenemos. Que Él puede hacer lo que nosotros no podemos hacer, y que Él nos ama lo suficiente como para hacer no lo que nosotros queremos, sino lo que realmente necesitamos. Porque usted, cuando le pide algo a su hijo, usted, porque lo ama, no le da lo que él quiere, usted le da lo que él necesita. Y dice la Biblia: si nosotros, siendo malos, damos buenas dádivas, ¿cuánto más nuestro Dios, que es nuestro Padre? Él lo hace todo bien. En medio de situaciones difíciles, qué bueno decirle a nuestra alma que Él lo hace todo bien. Cuando venga el enemigo a susurrarte a tu oído por alguna situación, usted diga: mi Cristo ha hecho todo bien. Porque el que comenzó la buena obra en usted y en mí, la terminará y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Porque Él no hace nada a medias, Él no hace nada mediocre. Nuestro Dios es un Dios perfecto, bondadoso, compasivo. Amén. Comencemos a ampararnos en nuestro hermoso y bello Salvador Jesucristo, que todo lo hace bien. Ese es su Dios, ese es mi Dios. Y si estás pasando alguna situación difícil, dile a tu alma, dile a tu espíritu: yo vine a servir al Señor, que todo lo hace bien. Yo vine en esta tarde a adorar al Señor, que todo lo hace bien. Y a pesar de las circunstancias que esté pasando, mi Dios hará todo bien. Aleluya. Es un bálsamo para nuestra alma.